En los bloques anteriores hemos descrito una nueva clase de fuerza, la fuerza eléctrica. La hemos cuantificado y en el proceso de cuantificarla hemos definido una nueva magnitud extensiva, la carga eléctrica. Magnitud que tiene la singularidad de tener signo, es decir, no solo es aditiva como toda magnitud extensiva, sino que también es sustractiva según sean los signos de las cargas que posee. Y cuando decimos que un sistema material está descargado eléctricamente, cuando decimos que no tiene carga, lo que estamos queriendo decir es que las grandes cantidades de carga positiva y negativa que a escala microscópica todo sistema material contiene son iguales. En ese caso, un sistema material se presenta macroscópicamente como descargado. Cuando está cargado eléctricamente, interactúa con otros sistemas materiales y el hecho de que las fuerzas que aparecen entre ellos, las fuerzas eléctricas que aparecen entre ellos, sean de atracción o repulsión, depende de la forma en la que se combinen los signos de la carga eléctrica neta que uno y otro tengan. En el análisis de detalle que nos llevó a la descripción de la fuerza eléctrica que acabo de resumir, utilizamos una mirada del fenómeno que llamamos de acción a distancia. Dos sistemas materiales cargados eléctricamente se disponen a cierta distancia uno del otro y aparece en esa configuración una fuerza de interacción entre ellos que es de atracción o repulsión, acción a distancia. Ahora vamos a definir un concepto que nos va a permitir analizar el fenómeno eléctrico de otra manera, independizando la causa del efecto a través de una propiedad que va a ser de intermediaria entre causa y efecto, propiedad que le asignamos al espacio que circunda un sistema material cargado eléctricamente. Definiremos entonces una propiedad de un punto del espacio geométrico. Diremos que un punto P del espacio aloja un campo eléctrico, hay un campo eléctrico en él, cuando, ubicado en ese punto del espacio, una carga eléctrica en reposo, aparece sobre ella una fuerza que es proporcional a la intensidad de la carga eléctrica y cuyo sentido se invierte si invertimos el signo de la carga que ubicamos en el punto P. De acuerdo a esta definición, E resulta ser el cociente entre F y Q, donde E es E en el punto P F es la fuerza que aparece en ese punto P sobre la carga Q. Y para que quede completamente definido, le asignamos a E el sentido de la fuerza que aparece sobre una carga positiva. Resumiendo con precisión, para definir un vector en un punto debemos definir módulo, dirección y sentido. El campo eléctrico queda definido. Su módulo por el cociente entre el módulo de la fuerza eléctrica que aparece sobre una carga y el módulo de la carga. La dirección del campo eléctrico es la dirección de la fuerza y el sentido de la fuerza que aparece sobre una carga positiva. Nosotros sabemos que para que un punto del espacio
aloje un campo eléctrico con la definición que acabamos de dar, debe haber una distribución de cargas eléctricas en las inmediaciones del punto P, distribución que genere el campo eléctrico que en ese punto existe. Pero esta definición es enteramente operacional, es decir, relativa a la operación que estamos describiendo, ubicar una carga en reposo en un punto del espacio y verificar que aparezca sobre ella una fuerza proporcional a la intensidad de la carga y cuyo sentido se invierta cuando invertimos el signo de la carga. Estamos también en condiciones de calcular, de acuerdo a esta definición, el campo eléctrico que aparecerá en un punto del espacio a raíz de la existencia en las inmediaciones de él de ciertas distribuciones de carga sencilla que podemos analizar con los recursos que hemos obtenido hasta ahora. El más sencillo, supongamos que a una distancia r de P existe otra carga Q. ¿Cuál será el campo eléctrico que Q genera en P? Bien, sabemos que estando Q a la distancia r de P, si ubicamos una carga Q sub P en el punto P, F Q sub P será igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sub P sobre R cuadrado en R. Esto es lo que sabemos a partir de la ley de Coulomb. ¿Cuál será el campo entonces eléctrico E que genera Q en P? E en P a raíz de Q será 1 sobre 4 pi epsilon 0 F sobre Q sub P, o sea, Q sobre R cuadrado en R. Si ubicamos el versor R en el sentido creciente de la coordenada X que ubicamos en la dirección del segmento, el signo de Q nos dará el sentido de, cuando Q sea positivo, E apuntará en el sentido positivo del eje X y obtendremos correctamente su orientación. Bien, obtenido el campo eléctrico creado por una carga puntual, en un punto P, podemos utilizar el método de superposición para generalizar el resultado al caso de tener un arreglo de n cargas puntuales y podemos calcular cuál será el campo eléctrico que genere ese arreglo en un punto P cualquiera en sus proximidades. Será E generado en P por un arreglo de n cargas igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 sumatoria I igual 1 a n de Q sub I sobre RI cuadrado versor RI. Aquí no hace falta
utilizar dos índices, como cuando derivamos la fuerza que aparecía en una de las cargas de un arreglo de n cargas en la generalización de la ley de Coulomb, porque ahora estamos calculando el campo eléctrico que generan n cargas en un punto externo a ellas. Esto simplifica la nomenclatura. Para ser más claros, tengo un poquito de lugar acá todavía, si dibujamos n cargas puntuales y un punto P fuera de ellas, esto es 1, esto es n, y sea esta I, esto es RI, y este es el versor RI. Y lo que estamos haciendo es sumando vectorialmente las n fuerzas, perdón, las n cocientes entre fuerza y carga para cada una de las n cargas, es decir, sumando vectorialmente los campos eléctricos generados en P por cada una de las cargas. Podemos entonces ahora también generalizar a distribuciones continuas de carga. Si se trata de una distribución lineal de cargas, digamos esto, una distribución lambda de carga en una línea de carga sobre la que definimos una variable curvilínea L que tendrá el correspondiente diferencial L que podremos tratar como una carga puntual generando un campo eléctrico diferencial en el punto P. Esto es R y este será el versor R. Y podremos escribir E igual 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral extendida a la curva L de lambda diferencial L sobre R cuadrado en R. Lambda no tiene por qué ser constante a lo largo de la línea de carga y por supuesto R tampoco. Recordemos que esta integral es una integral vectorial, lo cual implica que en definitiva se convertirá en tres integrales escalares. Vamos a hacerlo explícito esto. El versor R será coseno de alfa en I más coseno de beta en J más coseno de gamma en K. Si introducimos esta expresión en la integral, nos quedarán en definitiva tres integrales. X será 1 sobre 4pi epsilon 0 integral en L de lambda coseno de alfa sobre R cuadrado diferencial L. E sub I será 1 sobre 4pi epsilon 0 integral extendida L de lambda coseno de beta sobre R cuadrado diferencial L y E sub z lo propio.
En estas tres integrales, tanto lambda como coseno de alfa como r dependerán de diferencial L y tendremos que analizar la distribución de carga y la configuración geométrica para obtener una expresión analítica para el integrando y poder evaluar la integral. En eso consiste resolver problemas de campo electrostático generado por distribuciones de carga. Este es el caso de la distribución lineal. Podemos plantear lo equivalente para distribuciones superficiales o volumétricas. Si se tratara de una distribución superficial sobre una superficie S en el espacio, una distribución sigma, que no tiene por qué ser uniforme, una vez más, tomamos un diferencial S, un punto P, este es R, que corresponde a diferencial S, y en esta configuración E, y escribo solo la expresión vectorial para resumir, porque la expansión a las tres integrales escalares es análoga, será 1 sobre 4pi epsilon 0 integral doble en S, llamamos sigma a la densidad superficial de carga, diferencial S sobre R cuadrado, perdón, en R. Nuevamente, una vez más, insisto, esto se expande a tres integrales escalares, y si la distribución de carga fuera volumétrica, tendremos diferenciales de volumen, pero el esquema será similar. P, R, acá no dibujé el versor, y llamaremos ρ a la densidad volumétrica de carga, y E será entonces 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de volumen de ρ diferencial B sobre R cuadrado. En los bloques de ejercicios y ejemplos resolveremos algunos casos con algunas distribuciones geométricas relativamente sencillas para ver cómo se aplican estos conceptos y por esta manera fijarlos.